tuve una beca en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, que está en Córdoba, que por cierto, si hay chavales escuchándonos, es un lugar estupendo para empezar a hacer cosas. Tiene unas becas estupendas de residencia artística que duran un año y yo estuve allí escribiendo mi primera novela, ¿no? La que luego fue mi primera novela. Y, y yo estudié arquitectura. O sea, que es que ni siquiera vengo exactamente del mundo de la literatura. O sea, ya era una impostora ahí y luego lo he seguido siendo toda mi vida, ¿no? Y nada, yo acabé la novela se publicó muy bien en Seix Barral, tuve mucha suerte, empecé desde el principio como en una editorial muy prestigiosa y tal. Y la novela le cayó en las manos a Andreu Buenafuente. Mi primera novela era una comedia. Y bueno, se ve que Andreu pues, en general está bastante atento a la gente, digamos, joven que está haciendo cosas de comedia y tal. Y le cayó en las manos a Andreu y me llamó para trabajar con él en Leitmotiv. Todavía estaba haciendo Leitmotiv. Y me llamó y ahí empecé. O sea, fue un poco carambola. Yo en ningún momento me había planteado cómo acceder a trabajar en el audiovisual porque no sabía que era una opción para mí, en realidad. Probablemente ha sido uno de los trabajos más divertidos de mi vida. Era como una especie de gincana diaria en la que tú llegabas, lo primero que hacíamos al llegar era una reunión, digamos, de guionistas, en la que llevábamos como un poco las noticias del día para preparar el monólogo de Andreu, porque claro, el monólogo de Andreu estaba súper pegado a la actualidad. Entonces llevábamos las noticias del día y empezábamos a hacer como una primera batería de ideas, chistes, posibilidades, lo que sea, ¿no? Y entonces a partir de ahí, como que por la mañana empezábamos a trabajar o individualmente o en pequeños grupos, dependiendo de la cantidad de piezas que hubiera dentro del monólogo, ¿no? Empezábamos a currar para hacer el monólogo. Y luego, por las tardes, lo que hacíamos era trabajar las secciones, digamos, que no tenían nada que ver con el monólogo de Andreu. Pues de repente había un día que teníamos que preparar una carrera de canicas para ver quién ganaba las elecciones, como, bueno, yo qué sé. Otro día te tocaba trabajar con el imitador, con Raúl Pérez, un personaje, y de repente te estabas toda la tarde sacándole tics a Leiva, yo qué sé. Cosas así, ¿no? Y bueno, yo es la primera experiencia que tuve, fue mi primera experiencia, y luego al cambiar a, digamos, narrativa no, a series, ¿no? El cambio es total, o sea, la forma de trabajar, el ritmo de trabajo y la manera en la que se plantean las cosas es completamente diferente. Lo primero para lo que me llamaron fue una serie que luego nunca se hizo, porque bueno, pasaron cosas, ¿no? Que siempre pasan, que era una adaptación de Manolito Gafotas, que ahí llegué un poco pues, a través de la novela, me conocía Elvira y tal, bueno. Pero la primera cosa para la que a mí me llamaron y que hubo todo un proceso y se hizo y tal, fue Días Mejores, con Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que me llamó Adolfo un día porque yo había estado en un podcast que él tenía, como también a raíz de mi primera novela, pues me había invitado a un podcast que él tenía que se llamaba Cebollas Verdes, sobre cine, y me había invitado a hablar de mi película favorita y ahí nos habíamos conocido y tal, y él en ese momento me preguntó que si a mí me gustaría hacer ficción algún día, y bueno, yo desde que entré en entretenimiento me di cuenta de que me apetecía un montón hacer ficción, es lo que hago al final también en los libros, ¿no? Es un poco el medio en el que mejor me muevo, y le dije que sí, y al cabo de un año, o sea, de bastante tiempo, me llamó para escribir Días Mejores con ellos. El break más grande que yo tuve fue cuando empecé a hacer entretenimiento, porque ahí sí que los lenguajes son totalmente distintos. O sea, al final yo venía a escribir una novela cómica, pero es que los códigos no tienen nada que ver. Y ahí yo estudié mucho, o sea, aprendí muchísimo de mis compañeros, porque la verdad es que el equipo de Leitmotiv en aquel momento era fantástico. Y vamos, yo aprendo mucho también por mimesis y por imitación pura, y aprendí mucho de mis compañeros, pero también estudié mucho. Leí muchos libros, me vi muchas entrevistas, muchas cosas. Intenté como coger los rudimentos que yo no los tenía, o los que tenía los tenía de manera natural, pero no los había estudiado, digamos, ¿no? Y luego cuando empecé a hacer ficción,
Creo que fue un poco más suave la transición porque al final yo sí que había visto bastante cine, bastantes series y creo que los códigos sí que se pueden parecer un poco más, aunque sean totalmente distintos. También aprendí mucho de la gente con la que empecé a currar. Además tuve mucha suerte porque mi primera experiencia fue buenísima con Cristóbal y Adolfo, y ellos eran plenamente conscientes de que yo era una novata y yo creo que me llevaron muy de la mano y me enseñaron muchísimo, ¿no? Eso por un lado, y por otro también yo agradecí mucho como volver a trabajar en equipo, porque al final yo venía de un curro, que es el de novelista, que es muy solitario, en el que prácticamente hasta que está el libro casi con forma terminada no se la enseñas más que a 2 personas de tu máxima confianza y con miedo y de repente la forma en la que se hace ficción, creo yo que es la mejor para hacer ficción y desde luego es la forma que utilizan Chris y Adolfo, como de sacar al muerto encima de la mesa y abrirlo y diseccionarlo y cortarlo y hacerle de todo, ¿no? Y yo aprendí mucho de eso porque de repente vi que nada es tan grave, ¿no? Que se le pueden hacer cosas a la serie que tú concebías de una manera muy, muy monolítica y de repente pues no, se rompe, se rasga, se modifica y entra una persona en el equipo y eres lo suficientemente, digamos, flexible para darte cuenta de que lo que está proponiendo es fantástico o no, o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó mucho también incluso para mis propios procesos literarios. Me parece una forma muy sana de acercarse a la creación, ¿no? Yo creo que a mí me impulsó mucho a escribir, a empezar a escribir el cine de Pedro Almodóvar. De hecho, en ese podcast del que hablábamos antes de Cristóbal, tenías que hablar de tu película favorita y yo hablé de Volver. Y es una persona que a mí me ha influenciado mucho porque creo que cuando yo empecé a ver cine, digamos que yo lo que encontré en el cine de Pedro Almodóvar era una manera como muy libre de enfrentarse a los temas clásicos, ¿no? Porque al final él utiliza muchísimo como temas clásicos la relación con relaciones paterno-filiales, la identidad, el cuerpo, ¿no? Cosas de las que se ha hablado toda la vida, pero de una manera como muy libre, ¿no? Y creo que eso pues a mí me hizo mucho bien y me hizo darme cuenta de que quizá pues, se podían hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que al final yo creo que todos los que escribimos pues pensamos que queremos hacerla, aunque no lo consigamos, ¿no? Pero que la intención por lo menos es intentar hacer las cosas de otra manera o a nuestra manera o como lo quieras decir, ¿no? Luego a mí, por ejemplo, también por decirte otra cosa que me influyó mucho cuando estaba empezando y que también me provocó un poco esta misma sensación que te digo del cine de Pedro Almodóvar fue la serie de Girls, que hoy la vemos como si fuera un clásico, pero claro, yo la pillé cuando empezó, en la edad exacta en la que yo era una chavala que quería escribir y que además me había equivocado de camino porque era arquitecta y de repente era como, ¿qué hago con esto?, ¿sabes? Y me parece que es una serie que fue muy valiosa para una generación, ¿no? Y que probablemente hoy las cosas se hagan de otra manera, pero que tuvo mucho valor para la gente que éramos creativos en aquel momento y en general que éramos jóvenes, ¿no? En aquel momento. Soy del 92, 93, ¿no? Somos los puros de física o química de haberlo visto cuando nos tocaba, ¿no? Cuando la serie estaba hecha para nosotros, ¿no? Hice una prueba de guión y me cogieron. Me hizo mucha ilusión por eso, porque además venía como de una serie muy intensa, ¿no? Venía de hacer Yo Adicto, que fue un proceso tremendo, la verdad. A nivel como de sacudida interior hablo, ¿eh? Y de repente esta serie así como más fresca, más adolescente, tal, me apetecía. Lo que me pasó fue que mi percepción de lo que yo recordaba de la serie estaba muy distante de lo que hoy como espectadora vería en la serie. O sea, hoy me interesaban muchísimo más personajes que en aquel momento pasaron totalmente desapercibidos para mí, y tramas que para mí pasaron súper desapercibidas. Hoy las he vuelto a ver y eran las que más saltaban para mí, ¿no? Y sin embargo otras que eran para mí las más centrales, ¿no? O las que yo consideraba que eran como lo que formó mi educación sentimental en algún sentido, ¿no? Pues las volví a ver y dije, vale, sí, tampoco, no sé, la vi desde otro sitio, creo. Yo a Javi Gener no lo conocía, o sea, teníamos amigos en común y eso, pero nunca nos habíamos visto en persona ni nada. Yo llego al proyecto porque yo estaba trabajando, digamos, in-house, contratada, en Alea Media, que es la productora de Aitor Gabilondo, y yo entré a Alea Media por un proyecto que luego no salió, no sé si saldrá en algún momento, pero por ahora no se ha hecho.
Y en un momento dado, él nos propuso a mí y a mi compañero Jorge Gil Munarriz, que es el otro guionista de Yo Adicto, junto a Javi y a Aitor, empezar a currar con él en general en la productora en distintos proyectos y tal. Y entonces cuando llegó Yo Adicto a la productora, nosotros ya estábamos allí, estábamos en la productora trabajando. Entonces nos llegó este proyecto como nos podía haber llegado otro, en realidad. En ese momento justo hubo un parón del otro proyecto y dijimos, dijimos no nosotros, sino Aitor, vamos a probar qué tal con vosotros, vamos a probar si entráis en este proyecto, si lo veis claro, si os gusta, si os interesa. Y entonces ahí fue cuando conocimos a Javi, vino Javi a Madrid, lo conocimos, nos contaron el proyecto, leímos el piloto, leímos un poco los materiales, ¿no? Yo el libro ya me lo había leído previamente. Y a partir de ahí hubo como bastante match. Bueno, Javi y yo nos hemos hecho muy amigos, pero ha sido a raíz de esto. Antes no nos conocíamos. O sea que es un poco una carambola, que ha sido esta, pero podía haber sido otra, ¿no? Yo llegué a esta historia con mucho respeto y con mucho, no voy a decir miedo, pero sí como con pies de plomo, ¿no? Porque no es solo que estuvieras ficcionando una vida, que es una vida real y además una vida muy, muy dura, ¿no? Y con episodios, digamos, tremendos, sino que además es que lo tenías al lado en la sala de guión. Entonces, claro, era una cosa como un poco fuerte. Pero tengo que decir que eso Javi lo neutralizó el primer día. El primer día es que él entendió perfectamente desde el principio que esto era una serie de ficción, que su personaje se llamaba como él y todo lo que quieras, pero que iba a tener que hacer concesiones, que íbamos a tener que contar, digamos, cosas que no eran ciertas para intentar transmitir la verdad de la mejor manera posible. Y Javi nos permitió hacer de todo con su personaje, le hicimos de todo. Había momentos en los que llegábamos a decirle... ¿Quieres que hagamos esto? Porque te estamos dejando fatal. Y esto no pasó en realidad, ¿no? Es que ni siquiera tienes como ese compromiso con la verdad como para... Y él, en ese sentido, se desnudó más de la cuenta incluso para esto, ¿no? Y desde el principio lo neutralizó muchísimo. De hecho, yo el primer día que le conocí, lo primero que hizo fue que me escribió en un post-it, no respetar a Javi, y me lo pegó en el ordenador para que escribiera todo el rato como sin esa sensación de tener que respetarle a él como persona, ¿no? Porque él entendió que el Javi de la serie estaba basado en él, le regalaba muchas de sus experiencias a ese personaje, pero era un personaje y como tal había que tratarlo, ¿no? Y en ese sentido fue muy generoso. Yo he tenido mucha suerte en la vida, o sea, y soy una persona a la que le han ido llegando las cosas un poco de rebote, ni siquiera... Y esto puede dar un poco de rabia, ¿no? Porque ni siquiera estudié guión, ni estudié literatura, ni estudié nada de todo lo que luego, o por lo menos no de manera arreglada, ¿no? A lo que luego me he ido dedicando. Y es verdad que me han ido llegando proyectos estupendos, pues un poco de manera casi azarosa, ¿no? Y además yo era una persona a la que no conocía a nadie cuando empecé a currar en esto. Quiero decir que no conocía a ningún escritor, no conocía absolutamente a nadie. Entonces creo que soy un caso muy poco habitual, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es como hacer un pequeño disclaimer como de que tampoco creo que mi experiencia personal sea como muy aplicable a otros casos porque es una cosa un poco estrambótica y rara, ¿no? Tengo muchos amigos escritores. Sobre todo hablo de escritores de narrativa, también tengo amigos guionistas, pero los amigos guionistas ya les supongo un plus de suerte y de talento, por supuesto, pero ya como que si te dedicas a esto, ¿no? Normalmente ya te ha ido bien, más o menos, ¿no? Pero mis amigos novelistas y poetas y tal, hay gente, tú no sabes el talento que hay por ahí suelto, gente que no tiene nada de suerte y que no... ha tenido pues eso, el azar o la fortuna de cruzarse en el momento indicado con la persona indicada o que alguien les lea como con cierto, ¿no? Detalle o que el libro haya aprendido menos o que lo que sea, ¿no? Lo que sea, porque es que hay mil factores que no dependen de uno para nada y hay gente con muchísimo talento haciendo unos libros increíbles que se quedan en muy poquitos ejemplares y que no salen de ahí, ¿no? O mil proyectos audiovisuales que nunca se llegan a hacer y que son estupendos y que podrían ser igual de buenos que los que se han hecho ese año y han triunfado, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, reconocer la suerte que uno ha tenido es también posicionarte en la vida de una manera un poco humilde, ¿no? Porque es que evidentemente he tenido mucha suerte, mucha.